Bienvenidos a Lookout, el podcast especializado en el sector inmobiliario, y si está usted buscando información sobre este importante giro, está en el lugar indicado. Estamos dándole la bienvenida a un gran invitado en esta ocasión. Quiero presentar, mi nombre es Iván Duarte. Se encuentra con nosotros también el CEO de Uno Consulting, Cristian Canto Villanueva, a quien le agradecemos desde luego la anfitrionía de este programa. Y déjeme presentar rápidamente a don Jaime Trejo. Digo don Jaime por el tema de respeto. Ya me dijo él, háblame de tú. Bueno, ahí vamos a platicar un poco más de fondo sobre ese tema. Déjenme platicarles un poco. Él tiene 28 años de experiencia profesional en corporativos y en el desarrollo empresarial internacional en proyectos de recaudación e inversión de fondos en México, Europa, Estados Unidos, África, Centroamérica y el Caribe. Ha impartido conferencias importantes, charlas y entrenamiento a Microsoft en HP, la Semana del Emprendedor, ABC Global Group, en Foro de Expertos, a Asociación Mexicana de Internet, Judicatura Federal para Jueces y Magistrados a nivel nacional, es Accenture, sí, Deloitte, entre otros y otros tantos. Nosotros le queremos dar la bienvenida a Jaime Trejo. Gracias por el espacio en su agenda para venir a platicar con nosotros en Lookout. Sí, para mí es un placer estar aquí con ustedes, Iván, Cris. La verdad es que, bueno, ya tenemos una historia, Cris y yo, en el tema inmobiliario. Hemos estado incursionando en temas en Estados Unidos y aquí en Mérida. Y bueno, pues platiquemos. Así es. Pues primero que nada, la pregunta más importante, ¿no? Es ¿qué hace Jaime Trejo? Sí, mira, básicamente desde hace ya 9 años me he enfocado a la parte de procuración de fondos internacionales. Siempre el dinero ha sido una conversación para las personas. Cuando quieren emprender un negocio, quieren hacer un proyecto de bienes raíces, el primer tope que quieren pasar es el tema del dinero. La realidad es que el dinero es una conversación. Y los que estamos en este medio nos damos cuenta que la gente le pone demasiada importancia cuando hay mucha gente que el principal problema que tiene no es el tema del dinero, sino dónde colocarlo, cómo hacerlo rentable, cómo hacer que esa inversión tenga un retorno. Y ahí es donde nosotros como Nexis, tanto en Estados Unidos como en México, en ambos países estamos legalmente constituidos, pues es el diferenciador que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el beneficio en esos momentos? No sé si esa sea una de las grandes dudas, Cristian, ¿cómo ves de cuál es el beneficio de invertir en los Estados Unidos? Pues mira, yo le veo muchos beneficios. De hecho, Nexis en los últimos 3 años se ha enfocado a la parte de inversión en bienes raíces, específicamente en Texas. Y también en México nos hemos enfocado en una área que para mí es maravillosa, que es Yucatán, en Mérida. Y ustedes se preguntarán por qué Mérida, por qué Texas. Y bueno, también tenemos algunas operaciones en Canadá. Y bueno, el verdadero fondo está en que en los 3 países hay ciudades que están catalogadas como los mejores lugares para vivir. Entonces tenemos a Mérida encabezando esa lista en el tema de Latinoamérica. Tenemos Woodlands, Texas, que es donde tenemos las oficinas nosotros en Texas. Este año 2021 está considerada como la mejor ciudad para vivir en los Estados Unidos. Y bueno, en estos últimos 5 años Toronto también ha estado jugando este rol. Y la gran pregunta de negocios es, bueno, si son las mejores ciudades para vivir, ¿por qué no invertir en ellas? Excelente pregunta. Muchas gracias, Jaime, por estar acá. Digo, Jaime, aparte de amigo, ya es un mentor en temas financieros y en inversión en Estados Unidos. La realidad es que muchos de los mexicanos, latinoamericanos, y lo vemos como muy lejano el poder invertir en Estados Unidos. ¿Qué se requiere? ¿Qué necesitas entender? ¿Qué es importante? Vamos a entrar al tema del visado, porque seguramente también mucha gente para ellos es importante. Pero hay muchas dudas acerca de cómo hacerlo, por qué hacerlo. Ya sabemos que Woodland es una buena ciudad, pero ¿cómo lo hago, no? Al final de cuentas, creo que es el punto de partida en el que... Y entender cómo lo está haciendo Nexis, tú, con tu equipo,
y cómo lo están trabajando, ¿no? Principalmente. Sí, mira, yo también, al igual que todos, tenía muchos mitos y temores en el tema de la inversión en los Estados Unidos. También tenemos esta ideología y esta creencia de que el mexicano allá es considerado como ese mexicano que va y lava trastes y recoge frutas y está de ilegal y demás. La realidad es que la comercialización entre México y Estados Unidos es muy grande. Si usamos la economía de las ciudades fronterizas entre Texas y México, Texas representa el 50% de la frontera con México, y si esa área comercial tanto de México como de Estados Unidos hiciéramos una franja económica, seríamos la cuarta potencia económica a nivel mundial. Ahora, Texas es la 9ª economía en el mundo y el principal proveedor de muchos servicios y de muchos insumos pues es México. Entonces sí tenemos una alta relación comercial con Texas. Muchas veces en el tema de inversión a México está considerado, y los mexicanos, como personas que llegan e invierten en los Estados Unidos. Y regresando a tu pregunta, Chris, nosotros como Nexis nos hemos preocupado para entender esa ruta y cómo un mexicano de piso como yo, como cualquiera de ustedes, puede invertir en los Estados Unidos, generar también alguna visa de inversionista y poder también hacer negocios en los Estados Unidos. Entonces, todas estas rutas tenemos alianzas con una empresa en San Antonio que básicamente se dedica al tema de visado, y ahí pues bueno, son más de 60 tipos de visa y demás, pero y vaya, eso sería otra sesión adicional completa para hablar de visado, pero ahí nosotros como Nexis nos hemos enfocado a dar un llave en mano en el tema de inversión. Y en relación a la certeza, mi estimado Jaime, ¿cómo hablar de este tema ante las personas que no saben, que están descubriendo la posibilidad de invertir en los Estados Unidos? Sí, mira, Iván, esa es una excelente pregunta, porque nosotros, bueno, yo he hecho negocios en México, soy mexicano, tengo 49 años, mi mayor experiencia profesional está de México hacia afuera, ¿no? Y mi primera preocupación es entender que hay un cambio cultural y de estructura de país entre México y Estados Unidos. En México, cuando tú quieres invertir, normalmente las instituciones financieras te piden ciertos respaldos, cierta infraestructura, ¿no? A veces si pides un crédito te piden garantías y demás, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, la principal garantía son las leyes. Allá, como saben, es el país de las demandas. Entonces, cualquier ser humano que hace negocios en Estados Unidos y no tiene las estructuras necesarias, pues está corriendo un alto riesgo. Entonces, la primera garantía, respondiendo, Iván, es que el país te da una garantía, claro, en el tema de sus políticas y ejercer pues, las leyes. La segunda es que en el caso de las inversiones que hacen con Nexis, todas las propiedades quedan a nombre del inversionista. Entonces, la realidad es que nosotros somos un prestador de servicios. Tu capital, tu inversión, el resultado de tus aportaciones, pues quedan a nombre tuyo. Entonces, al final del día, el riesgo pues se llama cero, ¿no? Claro. Y en relación a los montos adecuados, me imagino que habrá las personas que se estarán preguntando cuál es el monto recomendable para iniciar una inversión o para invertir, simplemente. Digo, también partiendo de que estamos hablando de bienes raíces, ¿no? Claro, o sea, no estamos hablando de acciones en la bolsa ni nada. Estamos hablando de que estamos comprando un bien raíz en uno la economía más potente del mundo y uno de los estados con la economía más saludable que hay. Entonces, lo que hoy no quiero decir que sea caro o barato, simplemente que pues, es la demanda y la oferta que tiene ese país en ese lugar, ¿no? Claro. Mira, en ese tema se van a sorprender, porque la realidad es que México, ya en temas de bienes raíces, se ha convertido en un país costoso. Si tú quieres comprar un bien inmueble en la Ciudad de México, en el Estado de México, en las principales ciudades como Guadalajara, Querétaro y aquí mismo en Mérida, ya el precio empieza a tener una evaluación arriba de muchas propiedades de los mismos Estados Unidos, ¿no?
Nosotros, la estrategia que hemos seguido para el tema de inversión es no compartir una propiedad con diferentes dueños, ¿no? Entonces, al final del día, el monto mínimo para nosotros invertir, pues es el costo total de inversión en una propiedad, y esto corre alrededor de $250,000 llevado a pesos. Bueno, ahorita está el dólar en 19.80 y no me quiero poner muy matemático, pero está abajo de los 5 millones de pesos, donde tú podrías estar adquiriendo una propiedad. Pero la gran ventaja en esto y en el negocio que nosotros hacemos en los Estados Unidos es que esos 5 millones tú los replicas en un año 3 o 4 veces, y entonces ahí es donde vienen tus verdaderos porcentajes de rentabilidad. Entonces, llegando al tema, lo que ustedes hacen, ¿cómo se le llama? Bueno, en Estados Unidos es conocido como flipping houses, okay. Y básicamente es hacer, de hecho hay muchos canales, si ustedes se meten a Netflix, van a ver infinidad de programas en YouTube de gente que compra, remodela y vende casas y hace toda una historia. La realidad está ya muy institucionalizado ese mercado. Básicamente lo que nosotros hacemos es comprar una propiedad a un buen precio, le ponemos alguna remodelación o una renovación y se lleva a la venta a precio de mercado, y eso pues deja márgenes brutos de por lo menos unos 12 a un 20% por cada operación. Correcto. Jaime, ¿cuál sería la recomendación que le harías a las personas o a alguien que esté interesado en aventurarse a esto y que no sabe por dónde empezar? Sí, mira, a mí me movieron 3 indicadores principales para hacer la toma de decisión en esto. La primera es que el 46% de los inversionistas en el mundo invierten en los Estados Unidos porque les da mucha seguridad. Ese es el primer dato, eso es un dato de Merrill Lynch. También la clave del negocio se hace cuando compras una propiedad y no cuando la vendes, porque si compras bien vas a poder tener siempre rentabilidad y ganancia. Esa es una nota de Warren Buffett. Y el 57% de las operaciones en este mercado de la compra, remodelación y ventas de casas, pues es un mercado en efectivo, es un mercado en cash, un mercado que no busca crédito. Y esto, pues verdaderamente esos 3 indicadores hacen que un modelo de negocios pues sea muy rentable. Correcto. ¿Qué relación hoy tiene Nexsys con todo lo que se está haciendo en Estados Unidos en inversión de mexicanos? ¿Está haciendo mucha inversión en mexicano o sientes que ya estás llegando al punto en el que es muy recíproco, tanto el extranjero está invirtiendo en México, porque ahorita vamos a llegar a ese punto, pero Nexsys ya empezó haciéndolo hacia Estados Unidos, pero ahora ya estamos regresando a México con las mismas sensaciones? ¿Cómo somos los seres humanos? Vivimos en países diferentes y queremos vivir en lugares diferentes, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Aspirar a diferentes cosas. Unos tenemos algunas, otras tienen otras, y ahí es donde entras tú, ¿no? Sí, Chris, y la verdad es que haces una excelente pregunta, porque la realidad en el mercado, lo que está pasando es dependiendo de qué lado de la moneda te encuentras, ¿no? Actualmente los mexicanos tenemos cierta preocupación del futuro de algunas cosas, y esto no me quiero meter en temas políticos ni demás, pero el sentimiento económico hay una salida de capital muy importante, también salida de cerebros de México, y siempre han visto en Estados Unidos y Canadá como unos destinos principales para la parte de migración. Entonces hay mexicanos que quieren dolarizar sus inversiones y que quieren contar con visas tanto en Estados Unidos como Canadá, y ahí Nexsys juega un papel importante para ese tema. Pero te dirás, oye, ¿qué pasa con los canadienses y los americanos? Bueno, los canadienses y americanos también ven a México, y en especial a Mérida, un sitio y un destino para retirarse, un destino para invertir, un destino para poder tener otro tipo de vivencias. Porque si nosotros nos centramos en el caso de Mérida, pues aquí hay mucha seguridad, al igual que en su país.
Aquí hay rendimientos en bienes raíces por el crecimiento que estamos teniendo en el tema de inversión inmobiliaria, y es muy atractivo para los canadienses y para los americanos invertir aquí. Y la plaza de Mérida en específico les está dando grandes beneficios, y no se diga para un canadiense que 6 meses al año está viviendo un frío brutal y dice, bueno, que se venga el calor, y aquí nosotros los yucatecos estamos buscando cómo salir de aquí del calor. Entonces, como dices bien, Chris, hay cosas que la gente de afuera quiere tener lo que tenemos, y nosotros que lo tenemos queremos buscar algo más. Entonces, realmente esa es una muy buena oportunidad de negocios. ¿Cuál consideras, Jaime, que debe ser la primera recomendación para adentrarse a este mundo de inversiones? Sí, mira, yo diría que el primer factor es tomar una decisión, decir, oye, tengo interés de enfocar mi esfuerzo, mi capital hacia temas de bienes raíces. La segunda es encontrar la razón por la cual yo voy a invertir, ¿no? Pueden ser para temas migratorios, para temas de rendimiento, para temas de inversión a largo plazo, para cambio de residencia y demás, ¿no? Hay gente retirada que está viniendo para acá, y también empresarios mexicanos que se están yendo a los Estados Unidos, ¿no? Nosotros encontramos un nicho no atendido en forma internacional, porque casualmente Woodlands, Texas, que es donde tenemos las oficinas, este año 2021 es considerado la mejor ciudad para vivir en los Estados Unidos. Mérida en el 2020 fue considerada la mejor ciudad para vivir a nivel mundial en el caso de América, y Toronto en el caso de Canadá pues fue considerado en el 2019 también la mejor ciudad para vivir. Y la pregunta de negocios es, ¿podrías invertir en ellas? Y aquí, Chris, es cuando viene tu participación como empresario en tu compañía, pues hacen muy bien el análisis de mercado, y nos podemos dar cuenta que si tú haces un análisis con toda la metodología y la estrategia que tú tienes para el análisis de estas plazas, te vas a dar cuenta que son muy rentables. Sí, la realidad es que hemos trabajado con Jaime un par de veces en temas en Estados Unidos, y aunque son ciudades completamente estructuradas diferentes, en el tema de rendimiento se asemejan muchísimo, ¿no? Ahorita entraremos a cuánto te da un upsale en Estados Unidos, pero la realidad es que logras márgenes desde un 20 o 30%, como dices, una base mínima de 15 hasta un 30%, que lo mismo pasa hoy en día en Mérida. Si tú compras una propiedad en el centro y la remodelas, y te pasa algo muy similar en la que puedes ir teniendo esta utilidad. Al final de cuentas son ciudades diferentes, con estructuras diferentes, pero lo que además le importa al inversionista o al cliente final, dejando de lado un poquito al que lo va a vivir y lo quiere por vivir, pues tengas una gran rentabilidad, ¿no? En ese sentido. Cristian, Jaime, si me lo permite, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí al podcast Lookout. Agradecemos a quienes nos escuchan y les invitamos a suscribirse a todos nuestros canales a través de YouTube, Apple Podcast, así como Spotify y Amazon Music. Y desde luego a visitar nuestro sitio oficial www.unoconsulting.mx. Ya estamos de regreso en su podcast Lookout, y le agradecemos a Jaime Trejo que se encuentre con nosotros una vez más en este programa. Se encuentra también con nosotros Cristian Canto, desde luego el CEO de Uno Consulting, y pues nos quedamos con un tema bastante relevante: rentabilidad, riesgo y crecimiento. Mi estimado Jaime. Sí, nosotros para identificar una buena oportunidad hemos identificado 4 valores importantes, ¿no? El primero es la rentabilidad del negocio, cuánto te deja hacer esa inversión, el tiempo, en qué tiempo puedes hacer una recuperación de tu capital y tener una utilidad, qué tanto puedes crecer a través de estas inversiones, y el riesgo. Finalmente lo que buscamos es no estar teniendo una moneda al aire para el tema de riesgo. Entonces, con estos 4 factores nosotros hemos diseñado diferentes modelos de negocio, tanto para Woodlands, Texas, en el caso de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos, o en el caso de Mérida, pues estamos haciendo todo un recorrido y una inversión de canadienses y americanos, y también gente de la Ciudad de México, para invertir aquí en bienes raíces dentro de Mérida. Un punto importante que nos gustaría tocar es, a final de cuentas, creo que el tema del bien raíz es lo que reduce con 100% el riesgo, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabemos de bien raíces.
todos los que escuchamos este podcast nos interesa el tema del bien raíz. Y es lo que vuelve el tema seguro, ¿no? Como lo haces en una gráfica de valor, que siempre hablamos del tema del riesgo y el tema de invertir en un bien raíz y en la bolsa, no cambia nada esa situación, tanto en México como en Estados Unidos, que es la parte que tú dices, y en la parte de rentabilidad, ¿no? Sí, y la verdad es que es sorprendente, porque yo cuando hice este análisis en estas 3 principales ciudades, me di cuenta que pues, el bien raíz siempre es negocio. Independientemente de las circunstancias políticas, económicas y las diferencias económicas de cada uno de los países, siempre hay una oferta muy clara, porque finalmente yo lo veo como que vivo en los 2 países, en Estados Unidos y México. Hay muchas ventajas de vivir aquí en Mérida. Tienes 365 opciones de qué hacer aquí en Mérida. Tienes playas, cenotes, turismo, restaurantes, todo, ¿no? Bares y todo. La parte de seguridad. Aquí es como si no fuera México. La verdad es que yo, que he pasado más tiempo en la Ciudad de México versus Mérida, y allá pues todo está enfocado a no se puede, a la situación política, y aquí en específico Mérida, pues dicen y tienen un dicho los yucatecos que lo he repetido muchas veces: cuando le va mal a México, a Yucatán le va excelente. Entonces, realmente en bienes raíces es la opción, y en Estados Unidos también. O sea, la verdad es que la seguridad del país, ser la primera economía, esto siempre te va a garantizar pues buenos rendimientos. Y chistosamente, digo, estratégicamente Yucatán está en una situación que es la parte más cercana después de la frontera, obviamente, de México con Estados Unidos, ¿no? Estamos tan solo a 1.5 horas de Houston, Texas, en un vuelo directo, que hay 3 o 4 a la semana en Mérida, en 1 hora a 45 minutos de Miami, en la Florida. Entonces, la parte de conectividad y vivir en 2 países, Mérida te da esa tranquilidad de que puedes estar en 1 hora en un país o en otro, ¿no? Creo que es una gran ventaja y lo vuelve esencial para lo que estás haciendo, ¿no? Sí, y es bien curioso, hasta que uno no empieza a hacer estos análisis, tú como consultor en tema de datos y de información de todo el mercado inmobiliario, te empiezas a dar cuenta cómo hasta cruceros hay de Texas que vienen aquí directamente a Progreso. Así es. Hay, vaya envío también de mercancías entre México, Mérida y Texas, y también la parte de Florida. Y la verdad es que realmente para el americano venir a radicar aquí por temas de inversión, por temas de turismo, por temas de capacidad económica, este es un paraíso. Y al revés, para los mexicanos que tenemos interés de dolarizar, Texas es un paraíso también. Hay muchos beneficios. Yo consigo créditos para mexicanos que quieran invertir en los Estados Unidos en bienes raíces. También a canadienses y americanos que quieran invertir aquí en México también pueden comprar vivienda a través de créditos. Análisis muy profundos de mercado, que ahí pues nos apoyamos en tu compañía, Cris, para hacer esos análisis. Y realmente el algoritmo que hemos seguido a través de tu metodología pues está en el proceso de la compra, y pues verdaderamente tener una compañía como la tuya que valide que una inversión es adecuada, pues no tiene precio. Diego, no habíamos llegado a ese punto, qué bueno que lo tocas. A final de cuentas, cuando Jaime invierte en comprar una propiedad, lo hemos apoyado, pero hay un compromiso de analizar que el negocio sea muy rentable. O sea, se analiza la ciudad, se analiza la opción, y todo lo hacemos, digo, en base a mucho de lo que hemos platicado con Jaime. Antes lo hacíamos muy empírico y ahorita lo hacemos en base a mucha tecnología, en algoritmos, él tiene una metodología, nosotros tenemos otra, la unimos, y la verdad es que eso ha garantizado muchísimo y el crecimiento de que las inversiones sean lo más estables posibles. Siempre, a final de cuentas, hay un riesgo, y eso siempre va a estar ahí. Pero creo que en Jaime se ha apoyado muchísimo en la tecnología de poder definir la mejor rentabilidad, tanto en ambos países, ¿no? Que eso ha sido lo más importante ahorita, ¿no? Que yo creo, perdón, pero creo que eso al final se traduce en certeza y confianza, que yo creo que en la etapa en la que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Con relación a inversión y que quieres que te vaya bien, hoy la confianza y la certeza son vitales, ¿no? Para quien quiera invertir.
Sí, y ahí tocas un tema muy importante. En los negocios siempre buscas certeza, buscas un modelo predictivo y una rentabilidad de negocio. Y afortunadamente con este binomio que hemos generado, pues podemos lograr esos 3 indicadores de negocio. Hoy en día, Jaime, ¿cómo se llama? ¿Qué estás? O sea, sabemos lo que estás haciendo, pero voy a ser el chismoso yo, pero en lo que estamos platicando fuera de cámaras y de muchas cosas, ¿qué es lo que qué es lo que viene? Entiendo que Jaime está haciendo esto para personas individuales en México, en Estados Unidos, pero hoy lo quiere hacer más masivo, quiere hacer algo mayor, invertir principalmente ahora en México, después regresar a Estados Unidos, pero ¿qué es lo que viene, Jaime? Sí, mira, bueno, paralelamente nosotros tenemos infraestructura en los Estados Unidos, tenemos infraestructura aquí en Mérida. Como les comentaba, en ambos países estamos legalmente constituidos y gracias a los análisis que hicimos en conjunto de ambos mercados, en el caso de Houston, en esta zona de Woodlands que está a 40 minutos al norte de Houston, nos empezamos a dar cuenta que el bien inmueble se está moviendo muy rápido, al grado de que una propiedad, llegan 10 compradores, tienen que hacer una puja hacia arriba del valor mercado y en menos de 1 hora o 2 se está vendiendo una propiedad, ¿no? Si tú recuerdas en los primeros análisis que hicimos de las diferentes plazas, pues tardábamos un promedio de 30 días a 40 para hacer la venta de una propiedad. Ahorita nos estamos yendo hacia temas de horas, semanas, y eso pues realmente hace que la rentabilidad de negocio sea muy interesante. En el caso de Mérida también está pasando un fenómeno similar. Hay muy buena oferta en los análisis que Chris nos ha compartido, con un inventario más de 27,000 viviendas, y bueno, esos datos ya ahorita Chris nos va a hacer favor de puntualizar, pero también hay grandes oportunidades con muy buenas rentabilidades en los procesos de comprar desde tierra ya con un producto terminado, y en las diferentes etapas de preventa y ya venta de un producto terminado hay un sinfín de rentabilidades. Ahora, la plusvalía en amplios lugares pues está arriba del promedio nacional, y eso pues también ayuda mucho a hacer inversiones en estos 2 países. Jaime, yo creo que a esas alturas del programa la gente se estará preguntando dónde puede encontrarte, cómo puede localizarte. ¿Nos puedes ayudar con tus redes, tus contactos? Sí, mira, me encuentras en el 55 28 44 99 91 celular. Ahí pues me encuentro 7x24 si ustedes me quieren llamar, vía página web www.nexisrec.com, y también por correo jaimetrejof@nexisrec.com. Jaime, regresando a temas de inversiones y proyectos, ¿qué es lo que quisieras hacer ahorita? O sea, tienes muchas ideas, has estado compartiendo muchos puntos de interés. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué nos falta, qué tema nos falta por tocar para que podamos cerrar el programa de una forma idónea? Y pues aquí está el micrófono abierto para que te podamos escuchar y entender mucho. Estaré interrumpiéndote cuando me salgan dudas. Sí, perfecto. Mira, la intención de tener esta charla tiene muchos sentidos. El primero es tener esa hermandad entre compañías, de poder identificar propiedades, terrenos de inversión aquí en Mérida y poder focalizarla para hacer desarrollos de bienes inmuebles. Hace un rato, fuera de línea, hablábamos de poder hacer alguna torre de departamentos o algún tema de casas, seguir comercializando las propiedades del inventario que tiene muy sano aquí Mérida, y por el otro lado, de forma paralela, porque hay infraestructura en los Estados Unidos, pues seguir invirtiendo en dólares. Las personas que quieran invertir en los Estados Unidos, hoy por hoy podemos hacerlo sin ningún problema. En estos ambos sentidos, pues hay gente muy interesada en invertir en México, en invertir en Texas, y lo que les pido a tu foro es acérquense a nosotros,
A cualquiera de los dos va a llegar al mismo puerto. Y finalmente, si quieren invertir en bienes raíces, creo que ambas compañías estamos con ese deseo de hacer negocios con todos ustedes. Y bueno, pues ya tienen nuestras redes sociales. Este tema de comunicación comercial es muy importante. También que ustedes se focalicen en entender el tema de bienes raíces, que no estamos hablando de gente que no hace un análisis profundo, que cualquier inversión en estas alturas, si no manejas información, si no manejas datos estadísticos, si no te apoyas en tecnología y redes sociales, difícilmente vas a poder salir adelante. Y creo que aquí en este sentido tu compañía hace un excelente trabajo. Y en el caso de captación de inversión, pues ya nosotros ya tenemos un camino andado y ese es el objetivo que estamos buscando. Jaime, contestabas una pregunta fuera de grabación que me encantó la respuesta porque creo que es una pregunta muy general, ¿no? ¿Cuándo invertir en Estados Unidos? Y yo creo que dijiste siempre. Siempre. Sí, en los bienes raíces, y yo siempre lo hago a tono de un poquito de chiste, la gente sigue naciendo, siguen muriendo, siguen divorciándose, se siguen casando, los hijos crecen, los adultos llegamos a cierta edad y nos crecemos de la casa grande, nos queremos hacer una casa más pequeña. Entonces siempre hay un mercado vivo, ¿no? Entonces, correcto. La realidad, de hecho a mí me pasó con esto de la pandemia, de venir con un mercado pues, muy noble el 19, vino el 2020, y yo pensé que esto se iba a venir abajo y al contrario. Tuviste más demanda, más oferta, tienes menos utilidad. Sí, pero al final del día esa gran demanda fue impresionante. Yo pensé que no se iba a vender. En Mérida y en Estados Unidos empezamos a vivir cierres a través de recorridos virtuales. La gente no venía a firmar un acta cuando compraba, tampoco en los Estados Unidos. Todo lo empezó a hacer de forma digital, compraba con los ojos cerrados. Gente, un ejemplo, en Estados Unidos que vivía en Nueva York o en estas grandes ciudades, buscaba Texas como una buena opción. Toda la gente de las grandes ciudades en México, de vivir en departamentos de 40, 70 metros, decían, oye, yo necesito tener un respiro. Las nuevas configuraciones que el COVID nos trajo, de tener ya familias conformadas, de que el niño está tomando clases en línea, el papá está en la junta, en la habitación al lado en línea, y la esposa también está ahí viendo al Netflix, ¿no? Entonces ya anchos de banda, tecnología, configuración de bienes inmuebles y demás, pues ha modificado la forma de hacer negocios para todos. No, pero qué mejor forma de hacerlo en un lugar donde tengas tu alberca, tu piscina y ahí tu cerveza al lado, que no se vea en la junta para que no te regañen. Claro. Pero ¿cómo cambió, no? O sea, esa es una realidad. Las inversiones se siguieron generando. De hecho, hubo un momento en el que se hubo, prácticamente en el cierre de 2020, de los números que analizamos, hubo mejoras a los números del 2019 cuando la realidad es que esperábamos un quiebre total. Claro que hubo un bajón de pandemia en todas las ciudades, pero en Estados Unidos, sobre todo en Texas y en Yucatán, los números se mantuvieron sanos. Sí, hubo en la parte más grave creo que fue un 25%, 28% hasta llegar a un 30% de disminución de ventas. Pero después, fuera de eso, se equiparó muchísimo al año pasado, al año anterior, hasta llegar a un punto en el estar ganándole en el cierre de año, ¿no? Súper raro, súper interesante, pero la pandemia que esperábamos que durara literal un par de meses y se haya ido a un año y medio y vamos contando, digo, pues esperamos que la verdad es que el 2022 sea el gran año que todo el mundo espera con todo el tema de inversión. Que esperaban que sea el 2020, ¿no? En el caso de Yucatán, sí, se esperaba de esa forma, ¿no? Sí, y que literal el 2021 ha sido una prolongación del 2020 con una etapa más sana, con entendiendo cómo se juega ahora el juego y específicamente pues todos siendo más responsables, y creo que esto ha cambiado y ya no va a regresar a ser como antes. Simplemente hay que adaptarse a morir, ¿no? Como muchos dicen. Cristian. Sí, la realidad es que eso vino a cambiar. A mí me tocó estar en Nueva York cuando fue lo de las Torres Gemelas y pongo este ejemplo porque eso cambió radicalmente el mundo, la forma de hacer viajes. Al principio pues fue todo un problema porque te tenías que quitar zapatos, cinturón
y ya no puede subir ciertos líquidos arriba del avión, ¿no? Ahora con la pandemia, pues ya hay muchos protocolos ya enfocados en sanidad. de sanidad en todos los países, y ahora ya la gente pues no es que dejó de morir de COVID. Ahorita el tema en Estados Unidos, las vacunas, con 2.1 millones de vacunas diarias. Bueno, ya el 67% en Texas ya está vacunado, ya no es obligatorio el uso de cubrebocas, pero comparado aquí con Mérida, pues hay muchos protocolos. Cuando tú entras a un centro comercial aquí, pues vaya, te tienes que lavar las manos, sanitizante, te toman temperatura, el uso de cubrebocas. También, pues en algunos casos, en ciertos niveles económicos hacia arriba, más de 10,000 mexicanos van a los Estados Unidos todos los días a vacunarse. Entonces hay un porcentaje interesante en el medio en el que estamos nosotros de inversionistas que quieren comprar una propiedad, pues muchos ya traen una doble vacuna, y la realidad es que eso lo que ahora está invitando es que a ese americano que trabaja encerrado en su casa, ahora, como bien dice Chris, lo puede hacer frente a un cenote o frente a una alberca o frente a una casa con jardín y con otro clima, y la realidad es que hay muchas opciones. Mérida hoy está de moda, Mérida es una marca, Texas ahorita también está de moda, hay mucha inversión, la parte de impuestos también está magnífica para los inversionistas, entonces hay muchas ventajas competitivas para ambos mercados, y lo que les pido a todos ustedes es que se acerquen a nosotros, nos consulten, nos pidan opinión, dónde invertir, dónde comprar, y nosotros con todo gusto les podemos dar muchas guías. Y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Bueno, ya compartí mis redes sociales. Perfecto. Y bueno, Chris, muchas gracias por esta invitación. No, al contrario, la verdad es que tuvimos suerte de que estuviera en Mérida. Así es. Y que casaran los tiempos para poder tener esta entrevista. Perfecto, Cristian. Pues algo que quieras agregar ya para despedir este programa. A todos agradecerles mucho que nos escuchan. La verdad es que estamos muy felices con los números que han ido creciendo. Y pues los invitamos a que se suscriban a los principales canales y que nos sigan en todas las redes sociales como Uno Consulting. Y pues en todas las plataformas, tanto en Spotify, Apple Music, ya es Apple Podcast ahora, ¿no? En Amazon Music. Así es. Y Google Podcast y en YouTube. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Sus preguntas serán bien recibidas y bien canalizadas a Jaime. Así es, no duden que vamos a contestar las preguntas, o sea, las vamos a hacer llegar aquí a Jaime. Vamos a poner también en la parte de abajo de la transmisión las redes sociales de Jaime para que puedan encontrarlo con mayor claridad, ¿no? Perfecto, y como cierre, la inversión inmobiliaria es la alternativa más antigua para hacer dinero. Y bueno, pues no te quedes fuera, multiplica tu lana, invierte en bienes raíces, invierte con los expertos, invierte con análisis, invierte con mucha cabeza en este tema de bienes raíces. Perfecto. Pues bueno, eso ha sido todo en su podcast Lookout, y nosotros le deseamos una excelente